Iglesia Senti City Mundial presenta su devocional diario, Camino a la Transformación, un tiempo de comunión y de crecimiento con el Dios que transforma. Prepare su corazón para recibir un lindo mensaje del Señor a través de su palabra, aplicando los principios bíblicos para una vida de crecimiento en Cristo. Comencemos. Buenos días, mi nombre es Hernán Berrocal y les hablo desde Montería, Colombia. Deseamos presentar a todos ustedes el devocional El precio de ser bendición a las naciones. Para nadie es un secreto que nuestra sociedad y toda la humanidad entera vive en una constante crisis. Muy a pesar del avance tecnológico y de la ciencia y de las múltiples corrientes de pensamiento que surgen tratando de alguna manera responder a la necesidad de la humanidad compuesta por cada individuo en sí. Y que aun cuando existen diferencias culturales, idiomas, tradiciones, etc., la necesidad siempre es la misma: vida y vida con un verdadero propósito. Pero, ¿cómo podemos responder a esta necesidad si todos nosotros, sin excepción alguna, nos encontrábamos enclaustrados en la crisis? ¿De dónde puede venir respiro o refrigerio ante latente necesidad? Solo aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia divina de nuestro Padre Dios entendemos de dónde solo y únicamente surge esta crisis que bien conocemos como pecado, pero también cuál es la fuente que puede proporcionar el refrigerio al corazón del ser en crisis por causa del mismo pecado. Ahora bien, en Hechos 1:8 nos encontramos con una promesa que el mismo Señor Jesús cumplió después de haber partido de este mundo a los cielos, que de manera interesante dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ante semejante promesa, no cabe duda que esta responsabilidad se debe asumir con mucha humildad, seriedad y madurez, porque ¿cómo Dios podía confiar tan grande tarea a hombres viles, débiles e imperfectos? ¿Cómo es que ante tal condición humana el Creador pudiera servirse de nosotros para ser portadores de buenas nuevas, no solo a nuestro pueblo o ciudad de origen, sino también al mundo? Observemos dos aspectos importantes de Hechos 1:8. En primer lugar, para poder llevar a cabo esta tarea, el primer requisito es recibir poder. Este no puede ser ningún poder místico ni religioso. Es el poder único, divino y sobrenatural del Espíritu Santo, quien transforma en primer lugar a la persona que por elección de Dios designa para tal propósito. No podremos testificar con poder y autoridad a otras si primero no somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. En Romanos 8:14, la palabra de Dios dice claramente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es muy relevante para un hijo de Dios dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es aquí donde se hace necesario excluir nuestro yo, para que podamos ofrecer sacrificio vivo al Dios y Padre. Es el acto de negarnos a nosotros mismos, tal como se lo dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 16:24. Dicho de otra manera, es permitir que Dios por su Santo Espíritu destruya nuestro orgullo para no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Un segundo aspecto: después que el poder de Dios ha tratado y reducido nuestro ego, donde ya no es nuestra voluntad, sino la del Padre, es que podemos testificar del poder de Dios, de las buenas nuevas, empezando primeramente por nuestra casa, sector o ciudad de origen. Son ellos los primeros en notarlo. Cuando el Señor Jesús
ya ha generado convicciones profundas en nuestros corazones, no nos queda otro deseo más que el buscar su reino y su justicia. Podemos entonces ser embajadores de Cristo en la tierra porque comprendemos claramente el ministerio de la reconciliación, tal como nos lo dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es cuando entendemos que no hay límites ni fronteras para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. En el contexto de Hechos 1:8, el mismo Señor Jesús deja bien claro que su poder dado a sus siervos no tiene límites, porque el objetivo es hasta lo último de la tierra, de modo que no hay excusas. No somos nosotros los poderosos, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas con su Santo Espíritu. Y esto nos lo deja bien claro el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Corintios 4:7, cuando dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro, que es débil, es frágil y que representa nuestra condición humana, aún así el Padre decidió depositar el tesoro más precioso en él, su Santo Espíritu. Podemos concluir que en este orden es como el Padre forja testigos de su poder en medio de la fragilidad, debilidad y vileza humana. Si el poder de Dios no reside en nosotros para hacernos conforme a su carácter, seríamos simplemente unos hipócritas, engañándonos a nosotros mismos y sin la más mínima oportunidad de poder entrar al reino de los cielos, tal como lo expresó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No tenemos el derecho ante nuestro Señor Jesús de llevar su mensaje de salvación a toda criatura fundamentándonos en lo que tal vez creamos o pensemos de cómo se debe hacer su voluntad separados de Él. Porque seríamos el blanco perfecto de lo que el mismo Señor Jesús le endilgó duramente a los escribas y fariseos en Mateo 23:15, cuando dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Más bien, el anhelo del corazón nuestro debe ser el de ejecutar la perfecta voluntad de Dios para que se cumpla en nosotros lo dicho por el profeta Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios de su voluntad nos eligió para ser verdaderos portadores del mensaje de Cristo, su evangelio, para ser instrumentos útiles de bendición a las naciones. Oremos. Padre, quiero darte gracias porque entendemos que solo por tu gracia divina decidiste escoger a hombres débiles, hombres imperfectos, hombres que tal vez sin esperanza alguna y condicionados por el mundo jamás podrían llegar a pensar o imaginar que podrían ser útiles en las manos de su Creador. Padre, te alabo y te bendigo, porque, oh Dios de los cielos, simplemente fue tu gracia quien decidió hacerlo. Fue tu gracia quien decidió escoger a hombres débiles, a hombres que ni siquiera pensaban que algún día podía ser instrumentos útiles en tus manos y ser ese factor de bendición, ese factor de cambio a las naciones, sobre todo, Dios de los cielos, naciones que como la nuestra se encuentran en crisis, sumida totalmente en un caos, en una descomposición social, donde los valores y los principios
han sido totalmente trocados, oh Dios de los cielos. Tú has dicho que somos luz, sal y levadura, Señor, y es lo que debemos ser nosotros a las naciones. Te alabo y te bendigo, porque simplemente te serviste de nosotros y decidiste depositar en nuestra vida el tesoro más precioso y maravilloso, tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.